Buenas tardes. Continuamos entonces con el evento y ahora me toca presentar a Francisco Quiroz Chueca. Él es historiador y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el título de su presentación es Representaciones de Ramón Castilla. Entonces, adelante. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de este evento y en particular a Isabel Toussaint por la invitación. Quiero señalar que se trata de imágenes historiográficas de Ramón Castilla, o sea, lo que he de decir no significa ni mi opinión ni la verdad histórica. ¿Ya? Es decir, cómo se crea la figura de Ramón Castilla como un héroe, como un caudillo, como un personaje que ha de ser paradigmático en la historia peruana. Entonces, lo que hay que señalar para empezar es que nuestra historia tiene a Ramón Castilla, nuestra nación en realidad tiene a Ramón Castilla como ese caudillo popular, revolucionario, benefactor del pueblo, de indígenas, de esclavos, de artesanos, como un político honesto, como un gran liberal. Y esta imagen no se crea de la noche a la mañana, ni tampoco se crea con mucha facilidad, porque de hecho todas las virtudes que la historiografía atribuye a Ramón Castilla siempre han estado en contraste con otros elementos, digamos, negativos que la sociedad guarda desde los mismos tiempos de Ramón Castilla. En otras palabras, la formación, la creación y hasta la invención de ese Ramón Castilla perfecto ha sido un proceso muy complejo, realmente muy difícil de hacer, y en realidad ha tardado casi un siglo en establecerse y consolidarse no solamente en la historiografía, sino más importante, en el imaginario nacional. Lo más probable es que si hiciésemos una encuesta dentro del censo que hemos tenido hace 2 semanas, 3 semanas, hubiésemos preguntado cuál fue el presidente más importante del Perú, probablemente hubiese ganado Ramón Castilla. Y esto en mucho nos lo debemos los historiadores, es decir, nosotros hemos creado esa imagen, claro, no personalmente cada uno de nosotros, pero sí los historiadores en general hemos creado ese mito o esa leyenda en torno a Ramón Castilla, y se empieza a crear en realidad desde cuando Ramón Castilla estaba vivo todavía. Es Sebastián Lorente, ese gran historiador español residente aquí en el Perú, el que empieza este mito. Entonces, buscando estos orígenes del mito Ramón Castilla, en torno a Ramón Castilla, tenemos una serie de elementos que son verdad y que son inventadas. Lo que sucede es que Ramón Castilla fue un personaje muy controversial en sí mismo. Tuvo muchos adeptos en su tiempo, en los 20 años más o menos que tuvo la supremacía en la política peruana, pero también tuvo bastantes detractores que, por supuesto, no se tragaban, entre comillas, el cuento que algunos ya estaban creando en torno a él. El tema está en que nuestra historiografía necesita, hacia mediados del siglo XIX, de la creación
de nuevos paradigmas. Y uno de estos nuevos paradigmas tiene que ver con el paradigma republicano. Y es que hacia ese entonces los paradigmas habían sido más bien respondiendo al régimen colonial en el Perú y además a la independencia. Pero el problema de la independencia es que tuvo que señalar todos los defectos de la colonia, porque si no, no se justificaba la independencia. Hacia mediados del siglo XIX se establece la necesidad de, uno, reivindicar en los tiempos coloniales como, digamos, nuestros orígenes nacionales, y dos, presentar un ideal del Perú como nación, es decir, la misión, establecer la misión histórica que tiene la nación peruana. Y es precisamente Ramón Castilla el que colabora con esto, dando su precisamente imagen. Es Sebastián Lorente, un colaborador muy cercano de él, ideólogo en muchos sentidos de su régimen, el que va a ayudar en este caso. Y lo va a hacer en condiciones bastante especiales. En 1866 el Perú es agredido por España, tratando, como es conocido, tratando de recuperar estas repúblicas sudamericanas, y en ese marco es que Sebastián Lorente presenta un texto fundamental para nuestra historiografía, y Ramón Castilla es algo así como el colofón de este texto. Es ese resultado directo de todo el desarrollo del Perú, desarrollo positivo, por supuesto. Sebastián Lorente considera a la administración del general Castilla hasta ahora la época más feliz del Perú independiente, con lo cual se pone la primera piedra para la creación de este mito. Sin embargo, por supuesto que hubo bastantes disidencias en tiempos mismos de Ramón Castilla, y sobre todo porque el Perú que estaba creando Ramón Castilla, es decir, la República del Guano, tiene en la guerra con Chile, tiene un revés tremendo, y esto no se lo va a perdonar la historiografía al Perú. ¿Qué tiene que ver esto con Ramón Castilla? Que luego de la guerra se trata de buscar las causas de esta derrota. Y uno de los grandes críticos de la oligarquía peruana, miembro además de esta misma oligarquía, Manuel González Prada, acusa a todos los gobiernos anteriores de la debacle, de ser causante de la debacle, y aquí el mismísimo Ramón Castilla también está metido en esto, ¿no? En una cita lapidaria de Manuel González Prada señala: la historia de muchos gobiernos antiguos del Perú cabe en 3 palabras: imbecilidad en acción. Es decir, nada positivo en realidad previo a la guerra con Chile. Más bien, la reconstrucción nacional posterior a la guerra con Chile tiene mucho que ver con esta nueva imagen que se va a tratar de crear de Castilla, en tanto que la prosperidad generada posterior a la guerra, disculpen, ¿puedo usar sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que estaba distraído, perdonen. Bueno, aquí hay bastante, las imágenes que en la práctica son críticas a Ramón Castilla por muchas de las cosas que había hecho, y que además la historiografía posterior trata de perdonar, trata de matizar, trata de establecer como
sí hubo corrupción, pero sin embargo se abole la esclavitud, etcétera. Es decir, algo así como roba pero hace obra, ¿no? En la versión del siglo XIX. Entonces, aquí estábamos hablando de estos inicios de la historiografía y sobre todo la necesidad de asentar que el mundo anglosajón está penetrando con mucha fuerza entre nosotros y nuevos paradigmas provienen de ese lado del mundo, que puede ser muy importante en cuanto a lo material, pero sin embargo trae consigo el protestantismo que no encaja en la historia oficial, ¿no? Entonces, este es Sebastián Lorente. Disculpen las imágenes, que no soy precisamente el mejor trayendo imágenes. Lorente habla de esa grandeza del Perú en tiempos de Castilla. Por primera vez iba a gozar el Perú independiente de un periodo constitucional durante el cual la armonía dichosa entre la libertad y el orden, la fuerza puesta al servicio de la ley y la acción concertada del pueblo y la administración debían revelar brillante porvenir que puede esperar la República progresando en paz. Es decir, esta es la imagen que se proyecta del Perú en tiempos del Guano y se le atribuye a Ramón Castilla. Esto es lo que les decía, que la administración de Castilla había sido el mejor de los gobiernos hasta ese momento, ¿no? Según Sebastián Lorente. Viene la guerra, se pone en evidencia ese desarrollo ficticio, esa prosperidad falaz que había tenido, y evidentemente todo queda en entredicho, incluyendo por supuesto la grandeza del Perú durante Castilla. Evidentemente Manuel González Prada, como les decía, tiene mucho que ver en esta crítica que se hace, pero viene la reconstrucción nacional, viene la república aristocrática, que hace todo lo posible por restringir la república a ciertos grupos, nada más, grupos sociales, culturales también, ¿no? Entonces, la oligarquía peruana nueva, la de esta república aristocrática, busca resaltar aspectos positivos de nuestra trayectoria. Y esto es central. Es decir, una nueva prosperidad lo que necesita es también una historia próspera. Y por eso trata de eliminar la imagen negativa que nuestra historia tenía de la república, ¿no? La tarea no es fácil, pero se encuentra en el gobierno y en particular en la figura de Ramón Castilla, el momento y el caudillo que a pesar de todo sí había sabido estar a la altura de las circunstancias. Es decir, sí había sabido y logrado afrontar los problemas básicos que tenía el Perú, tanto en su política interna como también en la política externa. Ahí es donde se recuerda, ¿no? Con Ramón Castilla no hubiésemos perdido la guerra con Chile. Teníamos el armamento, teníamos el dinero, teníamos varias cosas más, ¿no? Dos autores son importantes aquí, ¿no? García Calderón y José de la Riva Agüero y Osma. Ambos reviven la imagen positiva de Castilla en cuanto a la imposición del orden y el progreso material, pero son, eso sí, muy críticos de la personalidad del caudillo, ¿no? En ambos casos se critica al personaje sobre todo, ¿no? El cesarismo democrático, la imagen de Simón Bolívar es resaltada por Francisco García Calderón, y el Bolívar peruano termina siendo Castilla. Es decir, ese hombre que gobierna con mano firme, con mucho rigor, y esto se ve en sus dos textos fundamentales, ¿no? El Perú contemporáneo y las democracias latinas de América Latina.
de América, perdón, ¿no? Entonces, se trata de fundamentar que sea una élite la que gobierne, y por eso Porfirio Díaz es uno de los grandes ejemplos para García Calderón. Y en este caso, en la búsqueda de ese hombre señalado por la historia, es Ramón Castilla el que viene a la cabeza de García Calderón. Castilla establece ese régimen ordenado de paz, progreso económico que busca esa élite de la República aristocrática. El gobierno de Castilla condujo con mano férrea la política nacional. Nadie antes le había dado tanta continuidad al gobierno. Todas las fuerzas económicas y morales de la nación se habían desarrollado. Es decir, este es el mayor legado que encuentran en Ramón Castilla personajes como García Calderón. En el caso de Ribagüero, también él es mucho más crítico de Ramón Castilla por su personalismo, etc. Tiene un buen concepto de Castilla por haber eliminado la tendencia liberal radical de 1854, es decir, es al revés en este caso, ¿no? Puesto que García Calderón lo relaciona más bien con el progreso en general. Para Ribagüero, Castilla es más importante por su conservadurismo más bien, es decir, por todo lo contrario a lo que normalmente se le tiene a Ramón Castilla como el gran liberal, el benefactor del pueblo, etc. No, más bien al revés, por haber puesto orden en un país que estaba siendo acosado por los liberales a mediados del siglo XIX. Por supuesto, por defender la integridad territorial del país, el orden interno. Ese es el Castilla que quiere esta república aristocrática, que como todos sabemos no era precisamente un régimen muy pacífico. Ribagüero, por supuesto, no oculta su disconformidad con Castilla, con el Castilla demagogo, oportunista, falto de doctrina política en realidad, ¿no? Por ser demasiado pragmático y saltarse a la violeta, digamos, todas las normas, puesto que él mandaba. Ribagüero, en el centenario, nuevamente se pone en el tapete a Ramón Castilla, pero ya en otras condiciones, puesto que Pedro Dávalos y Lizón, el empresario venido en historiador, trata de evaluar esos 100 años primeros de vida independiente, pero además republicana. Habla de Ramón Castilla como una historia digna de leerse. Su gobierno abarcó 6 años y fue tan pacífico que con razón se le ha considerado el mejor de todos los que constituyen la época republicana. Aquí estamos hablando ya de expresiones mayores en el sentido de una evaluación que abarca a todos los 100 años, ¿no? El mejor gobernante. Justifica el giro al conservadurismo, dice, porque las teorías democráticas eran irrealizables en el país. Es decir, nuevamente ese cesarismo democrático del que hablaban Vallenía Lanz, Chocano y muchos otros, Justo Serra y otros más, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde responde, como es conocido, directamente a los 7 ensayos de reinterpretación de la realidad peruana de Mariátegui con su La realidad nacional. Y en esta realidad nacional, Belaúnde alaba a Ramón Castilla, puesto que él se encargó de superar el caos político y la absoluta desorganización que se produjo con la independencia. Es decir, una añoranza a esos regímenes fuertes, firmes, pero sobre todo que favorecían el desarrollo de estos grupos elitistas. Bueno, eso es parte de mi falta de pericia para poner fotos, ¿no? Bueno, el Basadre, castillista,
bastante interesante es esto que en realidad nuestro gran historiador es también uno de los principales creadores de esta imagen de Ramón Castilla como el presidente, si bien para él no perfecto, de todas maneras de lo mejor entre lo que teníamos a la mano, ¿no? En el texto fundamental de Basadre, Castilla es un gran gobernante, pero eso sí, un gobernante de carne y hueso, no un gobernante idealizado como otros pretendían presentarlo. Basadre se centra en lo que él llama el sentido del primer gobierno de Castilla, ¿no? Y remarca esto de que antes de Castilla y después de Castilla el Perú es otro, que sale del caos, era un país pobre, inerme, vencido, mutilado que heredamos, ¿no? Agrega que a Castilla le dio vitalidad al país, le dio un impulso de grandeza, alentó la fe peruana en el porvenir. Con esto también se afianza esta idea muy positiva de Ramón Castilla. En el centenario de Castilla finalmente se consolida esta imagen de Castilla como ese gobernante que es el gran ejemplo. Castilla es el libertador, es el líder peruano, a diferencia de San Martín y Bolívar que no lo eran. Se crea el Instituto Libertador Ramón Castilla, paralelo, digamos, al Instituto Sanmartiniano, al Instituto Bolivariano. Historiadores conservadores, principalmente militares, se dedican a los estudios castillistas en nuestro medio, ¿no? Basadre mismo participa en esto, diciendo que Castilla fue el creador de un país respetado y digno de respeto, generoso en la amistad, altivo frente al ofensor extraño y en perenne actitud de mejora. Es decir, debía ser también esencialmente un país de pie, no un país derrotado como en otras ocasiones. Ratifica la idea de que Castilla fue un líder popular, sensible a la situación de los indígenas, esclavos, artesanos, a quienes favoreció en sus gobiernos, ¿no? Es el creador de la integración entre el Estado, la nación y el hombre peruano. Finalmente, Manuel Mujica Gallo es con dos textos, ¿no? Castilla, soldado de la ley, y Nuestro Castilla es digamos, quien pone el punto a la creación de este mito Castilla. No es casual este título de Nuestro Castilla, es decir, Castilla es considerado el creador de la nación peruana. Castilla es considerado el creador de todas esas características positivas que tiene la nación peruana. Estamos hablando de mediados del siglo XX ya, y que además ahora se subraya bastante bien algo que antes no se decía en voz muy alta. Castilla era un mestizo. Es decir, el mestizo tiene una connotación positiva a partir de, como ustedes saben, los textos de Víctor Andrés Belaúnde y otros. Mujica Gallo dice, digo para terminar, que Ramón Castilla es síntesis de una peruanidad íntegra e integral. Aquel guerrear cabalgando de frontera a frontera, recorriendo los puntos cardinales de su geografía y enarbolando alternativamente el estandarte de la ley y de la moralidad. Le compenetran entrañablemente con el Perú total, con el espíritu de la comunidad. Fíjense hasta dónde se lleva estas características probablemente inventadas para Ramón Castilla. Y finalmente el mismo Manuel Mujica Gallo realiza a su costa una película sobre Ramón Castilla.
la película el Castilla, Soldado de la Ley. Una película que inclusive participa del Festival de Cannes en Francia y que lamentablemente no he podido recuperar la película. Bueno, le he pedido a Ramón Mujica, pero lo más probable es que esto tarde un poquito más en conseguirla. Muchas gracias. Francisco, muy interesante la presentación, digamos, de la construcción de esta imagen positiva por parte de la historiografía y los intelectuales, ¿no? Mientras veía las citas y las imágenes que tú has presentado, recordaba, por ejemplo, las terribles diatribas y ataques del murciélago contra Castilla, ¿no? En Aletazos del Murciélago, donde se burlaba de esto del gobierno de la moralidad, ¿no? Y presentaba una serie de ataques envenenados contra el caudillo. Bien, a continuación tenemos a David Rengifo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, y que nos va a presentar su ponencia titulada Un poco de luz en la oscuridad, Sarah Bernhardt en Lima, 1886. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Quisiera agradecer especialmente a la doctora Toussaint por la invitación que me hizo a este evento. Y también quisiera también señalar algunas cositas, ¿no? Antes de empezar. Yo soy sanmarquino de corazón y me siento sanmarquino, ¿no? Ahí estudié ahí mi licenciatura desde San Marcos, pero actualmente no trabajo en San Marcos, sino soy docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, pero me siento plenamente identificado con San Marcos, ¿no? El título de la ponencia en realidad es Sarah Bernhardt en la Lima de la posguerra. El título, ya lo señalaba, es Sarah Bernhardt en la Lima de la posguerra, y como una especie de introducción al tema, hay que señalar que a fines de noviembre, ¿no?, de 1886 llegó a Lima, ¿no?, la popular trágica italiana Sarah Bernhardt, que en aquella época estaba obviamente tenía 42 años, pero estaba en la cúspide de su popularidad. La popularidad de Sarah Bernhardt empezó a crecer básicamente en la década del 70 del siglo XIX y obviamente ya estaba consolidada en la década del 80, ¿no? La llegada de Sarah Bernhardt, fue todo un acontecimiento. Sarah Bernhardt realizó aproximadamente 10 presentaciones, todas exitosas. Moncloa señala que fueron a precios altísimos. Hay que recordar que estábamos en un contexto de precariedad económica, ¿no? Y era un momento de posguerra. Ahora, también hay que señalar que la trágica francesa venía de una gira también exitosa en Chile, ¿no? En Chile había participado en Santiago, en Valparaíso y otras ciudades, ¿no?, del sur. Llama la atención de que Sarah Bernhardt tuvo un gran éxito en los dos países que se enfrentaron en la Guerra del Pacífico, ¿no? En el país vencedor, que fue Chile, y también en el país perdedor, ¿no?, que fue el Perú. En ambos países tuvo un éxito muy grande, las localidades se vendieron y tuvo en general un gran público, ¿no?, tanto en Chile como en el Perú. Ahora, la presente ponencia lo que busca es reflexionar un poco sobre la llegada de Sarah Bernhardt en Lima, un poquito más allá quizás de lo anecdótico o la crónica teatral desde la óptica de la historia social, ¿no?, sobre el significado del gran éxito de la trágica francesa en un contexto de la Lima de la posguerra. Para eso, la ponencia básicamente la he dividido en dos partes. La primera es un poquito abordar de manera puntual el contexto del país y del teatro en Lima durante los primeros años de la posguerra, y la segunda parte es propiamente ya la llegada de Sarah Bernhardt a Lima.
Ahora, respecto a las fuentes, ¿no?, que he trabajado, bueno, son básicamente información de la prensa, también Moncloa y Covarrubias, también el texto de 1944 aproximadamente de Hoshamowicz, que habla también sobre Sarah Bernhardt, ¿no?, entre otras fuentes. Pues bien, ¿cuál es el contexto del país y del teatro en Lima en 1886? En la primera parte he tratado acerca de los antecedentes, es decir, entre 1883 y 1886, 85, básicamente 86. Como todos recordamos, a nivel político, un poco recordando para un público, recordándole al público, de repente que no es especialista, que entre 1883 a 1885 hay una gran inestabilidad política, ¿no?, en el país. Gobernaba Iglesias y había también una gran precariedad de tipo económica, ¿no?, en el Perú, ¿no? Ahora, el contexto de la situación del teatro en Lima, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es el contexto del teatro cuando termina la Guerra del Pacífico, ¿no?, y se produce la desocupación? Primeramente, que las funciones no eran seguidas y los teatros, por lo general, muchas veces cerraban, inclusive por falta de arriendos o empresarios que no arriesgaban, ¿no?, su dinero y rompían los acuerdos con los artistas, ¿no? Las funciones se suspendían inclusive por falta de público y muchas veces se señalaba también que los artistas inventaban enfermedades para cancelar sus funciones a veces, ¿no? Ahora, también hay que agregar el incendio del Teatro Principal que se produce en marzo de 1883, que privó a Lima de las compañías teatrales de uno de los mejores teatros, bueno, entre comillas, mejores teatros que tuvo el Perú en aquella época, ¿no? Se habla inclusive que se disuelven compañías en esta época, ¿no? Ahora, también hay que añadir que hay una ausencia también de política de falta de subvención por parte del Estado, ¿no? Inclusive hay un artista, el artista y empresario francés Thierry Labroquer, que planteó la formación de una sala cosmopolita, ¿no? Y él señala, por ejemplo, que debido a las desgracias que experimentan las compañías líricas, dramáticas, y a las dificultades que encuentran las sociedades de aficionados para sus funciones, es necesario crear una sala cosmopolita, ¿no?, en el cual el precio sea relativamente cómodo. Entonces, tenemos que la situación no era muy halagueña, ¿no?, para la actividad teatral en Lima en aquellos años. Ahora, la situación cambia, de alguna manera empieza a mejorar aproximadamente inicios de 1886, ¿no? En 1886 señalo que es una época en la cual se produce la consolidación del reimpulso, ¿no?, de la actividad teatral en Lima, ¿no?, en 1886. Sabemos que en 1886 ya asume el gobierno Andrés Avelino Cáceres, hay una mayor, de alguna manera, por decirlo, estabilidad política, y también en 1886 se puede también señalar que hay un aumento también del público que no se veía antes, y también hay la llegada de compañía dramática italiana Emanuel, ¿no? Y todo este impulso que hay a la actividad teatral que se da a partir de 1886, surge también el Teatro Olimpo, por ejemplo, se consolida con la llegada de Sarah Bernhardt a Lima. Ahora, respecto al aspecto social, es destacar que en el periodo de 1883 a 1885, de acuerdo a la información de los periódicos que abordan el tema, se señala que hay una especie de casi ausencia de las clases altas en los teatros de Lima, en general, no digo que es algo así homogéneo, ¿no? Y esa ausencia de las clases altas en Lima se señala también que venía desde la época de la ocupación chilena. Los cronistas hablan de high life, ¿no? Utilizan ese término directamente, ¿no? Ahora, podríamos decir que todo eso empieza a cambiar a partir del año 86 y que se consolida a partir de la llegada de Sarah Bernhardt a Lima, ¿no? Ahora, bueno,
Tenemos también que señalar, bueno, yendo al punto propiamente de la llegada de Sara Bernard a Lima, que el contexto en el cual llegó Sara Bernard a Lima es primeramente de una cierta estabilidad política, porque estaba Avelino Cáceres en el gobierno, después de derrotar Iglesias. Había como una especie también de ambiente un poco, de alguna manera, optimista, ¿no? Con Cáceres en el gobierno. No digo que sea algo homogéneo, pero se puede hablar de un cierto optimismo en Lima. Y también era un periodo en el cual se hablaba también de una cierta, no recuperación, pero como que se buscaba un poco solucionar el problema que había económico en el país, ¿no? Ahora, y también hay que agregar como antecedentes que habían llegado algunas compañías conocidas como la dramática italiana Emanuel, ¿no? Entonces, en ese contexto es que llegaría Sara Bernard a Lima. Ahora, hay que destacar lo siguiente. Cuando llega Sara Bernard a Lima, Sara Bernard era una figura mundial, estaba allí en la cúspide de su fama. Era la figura más famosa que había en realidad en Europa, ¿no? Había hecho ya giras, se había presentado en Londres, se había presentado en Nueva York y estaba en una gira en América que había pasado por Chile, iba a pasar por Lima y luego partiría hacia Guayaquil. Ahora, entonces era un momento de gran fama de la llegada de Sara Bernard a Lima, ¿no? Cuando Sara Bernard llegó a Lima, obviamente causó un gran revuelo, una gran expectativa, tal como había sucedido también en Chile, ¿no? Entonces, Sara Bernard llega a Lima en una época en la cual Lima acababa de ser humillada por la derrota y la ocupación de las tropas chilenas. Era una Lima que se movía de ese tedio y esa falta de novedades, de alguna manera, de tipo cultural, por decirlo de alguna manera, que no se veían en la ciudad de Lima. Hay que destacar también que en aquella época Francia era la vitrina de la modernidad en el mundo, ¿no? Y Sara Bernard era una representante justamente de esa vitrina cultural de lo que significaba el mundo moderno representado por Francia, ¿no? Ahora, bueno, un poco yendo al plano un poco anecdótico, se señala que las localidades se vendieron a partir del lunes 22 de octubre de 1886 y se vendieron en el almacén de Bacigalupi, ¿no? Y se señala que las entradas se agotaron, ¿no? Se anunciaba con la primera obra, que sería Fedora, ¿no? De Sardón, ¿no? La primera obra con la cual se presentaría Sara Bernard. Ahora, cuando llegó Sara Bernard a Lima, bueno, llegó a bordo del vapor Ayacucho. Obviamente le esperaba una multitud, ¿no? Tal como actualmente la gente recibe en el aeropuerto a las estrellas de rock o a los cantantes famosos, igualito ocurrió en aquella época, ¿no? Una gran multitud de personas esperaron a Sara Bernard en el Callao y también hubo una comisión por parte de la prensa y también una comisión de la colonia francesa, ¿no? La colonia francesa que recibió a Sara Bernard estaba presidida por Duclos, ¿no? Duclos era el presidente de la colonia francesa que llevó a Sara Bernard hasta el ferrocarril, ¿no? Se señala que la llevó en brazos, ¿no? Luego Sara Bernard llegaría a Lima, ¿no? Y se hospedaría en el hotel Francia e Inglaterra, ¿no? Bueno, los precios eran bastante altos, eso lo ha abordado Jorge Basadre. Bueno, los precios eran bastante altos, se señala. Bueno, y se señala que las localidades se agotaron, ¿no? Se agotaron totalmente las localidades y un cronista del comercio tiene una nota que destaca cómo Lima, una ciudad con una gran precariedad económica, veníamos de la época de la guerra había terminado el 83, y los chilenos recién abandonan formalmente Lima el 84, entonces el cronista señala lo siguiente, ¿no? Dice, aunque la situación económica del país y de sus habitantes es la más difícil de cuantas ha atravesado país alguno en los tiempos modernos, salvo rarísimas excepciones, Lima, que siempre se ha apreciado justamente
de poseer exquisito amor a las artes, que ha procurado y conseguido que sus huéspedes lleven de ello un recuerdo grato, si no ha sido magnífico en lo absoluto, porque no podía hoy serlo, ha acudido a manifestar al eximio artista que estima sus altos dotes, que sabe esforzarse para no defender del rango que siempre tuvo de derecho, ¿no? Hay que recordar también de que Lima era una ciudad donde se recibían artistas, una ciudad cosmopolita, era de alguna manera, hasta antes de la guerra con Chile, podríamos decir que era el centro cultural de Sudamérica, ¿no? Bueno, entonces es destacar eso, ¿no? A pesar de la precariedad económica, se agotaron las entradas y hubo un gran éxito, ¿no? El mismo éxito que hubo en Chile, ¿no? Un país que había vencido y que estaba con todas las, supuestamente con la victoria, ¿no? Celebrando hasta esa fecha, ¿no? Ahora, la obra con que empezó Sarah Bernhardt la presentación fue Fedora, ¿no? De Sardou, una obra que había sido explícitamente escrita por Sardou para Sarah Bernhardt, ¿no? Con ella debutó, obviamente se cuenta que el teatro estaba lleno, no había ni un solo espacio en el teatro, estaba completamente lleno, y se señala que toda la sociedad de Lima estaba presente en el debut de Sarah Bernhardt, ¿no? Con esa obra. Se señala, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Este es un escrito de un cronista de espectáculo del comercio que señala que en los palcos y las galerías altas se observa en gran mayoría lo que Lima cuenta de notable. Ahí estaban elegante y lujosamente vestidas y cubiertas de piedras preciosas las más altas, hermosas y respetables matronas de nuestra sociedad, acompañadas de las graciosísimas y espirituales señoritas de este hermoso joyel llamado Lima. En la platea también abundaban las familias de muchas personas notables, que no habían podido conseguir, por haberse agotado, las localidades de preferencia. En cuanto al público masculino, sucedía cosa análoga, lo más encumbrado de nuestra sociedad estaba en el teatro, sin desdeñar muchos caballeros distinguidos y acaudalados de ocupar una modesta butaca, ¿no? Entonces tenemos que se congregó toda la sociedad limeña y las clases altas acuden obviamente masivamente a la presentación de Sarah Bernhardt, cosa que no había ocurrido en presentaciones anteriores. En realidad, antes de la llegada de Sarah Bernhardt a Lima, las principales diversiones que tenían las clases altas eran privadas y también en el club La Unión, básicamente, ¿no? Entonces, acá hay un cambio también que se expresa respecto a los años anteriores, ¿no? Las altas clases acuden y llenan el teatro para ver a Sarah Bernhardt. Las razones pueden ser múltiples, ¿no? Obviamente querían estar con lo que estaba de moda, y la moda obviamente era Sarah Bernhardt. También, si analizamos bien lo que señalan ahí, se señala también de que en el teatro también era una cuestión de estatus también. El estatus implicaba también del tipo de obra que tú ibas a ver e implicaba también el lugar que ocupabas dentro de del teatro. Por eso que el cronista también deja en claro de que el público masculino, que algunas personas acaudaladas y distinguidas estaban ocupando una modesta butaca. ¿Por qué? Porque si los veían que ocupaban una modesta butaca se desprestigiaban, ¿no? Entonces también era muy importante dejar en claro ese punto, ¿no? Ahora, señalando también otras cosas, obviamente Sarah Bernhardt tuvo un éxito en todas estas 10 representaciones que tuvo, ¿no? También tuvo La Dama de las Camelias, que fue una de las obras que más representó Sarah Bernhardt. Y también es importante también señalar que todas las obras que Sarah Bernhardt representaban eran obras que habían sido recientemente estrenadas o presentadas en Europa. Quizás no tan inmediatamente, pero venían de algunos años. El caso de La Dama de las Camelias se refiere a la época en la cual fue más conocida, que fue con Sarah Bernhardt. Ahora, obviamente no vamos a perdernos muchos en los detalles que se señalan respecto a las obras que se presentó, a los comentarios que se presentó, pero sí hay que señalar de que el público se conmovió profundamente con la actuación de Sarah Bernhardt. Se dice que el público inclusive lloró con ella, el día del debut lloró con Sarah Bernhardt. Dice, lloró con ternura y con una gran desesperación
honda, ¿no? Y también los diversos comentarios de aquella época señalan que Sara Bernard verdaderamente se entrega, se abandona, da rienda suelta a su pasión. Ese es un comentario de un cronista de Q&A de espectáculos, ¿no? Ahora, podríamos plantearnos también la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿a qué se debió el éxito de Sara Bernard? O sea, ¿y cuál es el significado de la llegada de Sara Bernard a Lima? Bueno, una de las razones de ese éxito que tuvo Sara Bernard en un país como la Lima de la posguerra, un país golpeado, ¿no?, moralmente por lo que había significado Lima, sobre todo en realidad la más golpeada fueron las clases altas por la derrota chilena, ¿no? Hablando en términos morales, mentales, ¿no? Por si en alguna manera. Uno se puede explicar en algo que de alguna manera también lo señala en 1944 Hochamowicz, que señala que era como una manera de darle una especie de alegría, ¿no?, a la ciudad de Lima, ¿no? Una especie de alegría en un momento en el cual se habían pasado un montón de penurias por parte de la ciudad de Lima. Pero se podría agregar a eso de que con la llegada de Sara Bernard era también tener que Lima, una Lima golpeada por la derrota ante Chile, tenía en su propia cara, tenían ante sus propios ojos a la actriz más famosa que había en aquella época en Europa, ¿no? La tenían delante de ellos, que Sara Bernard se había dignado, entre comillas, de llegar a Lima, ¿no? Una ciudad que acababa de ser derrotada por los chilenos y recientemente había sido desocupada. Ahora, también hay que señalar que el teatro se mueve por las leyes del mercado. O sea, el teatro es una empresa teatral, así de simple, ¿no? Nada de acá fue subvencionado por el Estado. Entonces, que Sara Bernard haya aceptado hacer una gira por Lima, es cierto que siempre las giras eran Valparaíso, se pasaban por Lima, Callao, Lima, de ahí Guayaquil, es cierto que ese era el circuito, pero que Sara Bernard haya aceptado estar en Lima era porque también se habría hecho un estudio de mercado, ¿no? Y se había, obviamente el público de Lima se sabía que iba a responder y de eso quizás habían dado cuenta las anteriores compañías, en este caso la italiana de Manuel, que es una compañía relativamente conocida, que el público de Lima ya había empezado, ¿qué cosa?, a responder, ¿no? A responder yendo a estas funciones. Y también hay que señalar el clima de estabilidad que había en Lima, que había en el Perú con la llegada de de Cáceres, ¿no? Acá podemos señalar algunas conclusiones importantes, que es un poco ya lo que les he señalado. La primera, ya les explico un poquito, que es que el teatro es una empresa teatral y que Sara Bernard llegó acá en Lima es porque había un público consumidor. Ahora, hay que meternos también en la mentalidad de la clase alta, ¿no? De repente muchas de las clases altas estaban en la bancarrota, ¿no? Pero ir al teatro, exhibir las joyas que tenían guardadas, era como una especie de estatus, de sentirse bien, ¿no? De sentirse reafirmadas en quizás lo que algunas de ellas habían, ¿qué cosa?, perdido. Para mí también es muy importante el aspecto mental, ¿no? O sea, ese es el sentimiento, la cuestión emotiva de sentirse también delante de una diva, sentirse que refuerzan su estatus que quizás muchas de ellas ya han perdido, mostrar ante la sociedad limeña, aquella época que seguían siendo las clases altas de Lima, ¿no? Con sus joyas, sus vestidos, etcétera, ¿no? Ahora, también hay que señalar la tradición de Lima como centro cultural que venía de la época que el profesor Francisco Quirós ha señalado, de la época de Castilla, ¿no? La época de quién, del boom del guano, ¿no? Y por último, hay que señalar también la seducción que despertaba, ¿no? De una figura exótica que era Sara Bernard, ¿no? Había una especie de leyenda que no estaba exenta de realidad, ¿no? Que tenía un montón de perros, que era muy un poco estrafalaria, ¿no? Era muy excéntrica, ¿no? Y esa excentricidad obviamente atraía también al público, ¿no? Y finalmente quisiera señalar, como lo he puesto ahí, que la temporada de la popular actriz consolida la vuelta de las clases altas al teatro y la recuperación de la actividad teatral en Lima, ¿no? A partir del año 80, o sea, antes del 86 como que hay una diferencia, ¿no? Y a partir del 86 como que hay un cambio
en la actividad teatral, en el público y en el consumo, ¿no?, del teatro. Rengifo, es un episodio fascinante dentro de la historia del teatro, ¿no?, el que nos ha relatado y que sin duda tiene que ver con esta consolidación de un mercado internacional del consumo cultural, ¿no?, en el cual Lima no quiere quedarse rezagada, y aún más después de una crisis como la que significó la guerra. Y sin duda la dimensión psicológica que has explicado muy bien es clave para entender la actitud de estas clases. Yo quería simplemente comentar la presencia del local donde se venden las entradas exclusivamente, Peter Bacigalupi, ¿no?, que es un Bacigalupi ítalo-norteamericano, que va a ser una figura clave en los años venideros, porque va a ser el va a ser el propietario del Perú Ilustrado, y va a ser una pieza central en la importación de bienes suntuarios y de maquinaria extranjera para las élites. Entonces era una persona que conocía muy bien el mercado, y no me sorprende verlo ahí teniendo la exclusividad para vender las entradas de las obras teatrales de esta actriz. Bien, abrimos la rueda de preguntas. No sé si algunas personas tienen. Ahí hay una primera pregunta, una segunda pregunta. Vamos a escuchar 3 preguntas y luego contestarán nuestros conferencistas. Bueno, la primera pregunta del caballero, creo que quizás se refiere a Norca Ruskaya, que sí hubo un escándalo. O sea, la nota del domingo no la leo todavía, pero me parece que se refiere a Norca Ruskaya, que sí, efectivamente hubo un escándalo. Claro, eso fue con Mariate, inclusive los metieron presos, Valeromar también, y sí, un autor norteamericano ha escrito una interpretación sobre ese tema, ¿no? Creo que es Norca Ruskaya, ¿no?, pero Sara Bernard no. Lo que sí te puedo comentar un poco brevemente, que Sara Bernard era conocida también, obviamente, su madre era una cortesana, ¿no?, y se hablaba de que había tenido una vida licenciosa, pero en Lima nunca hubo ningún comentario sobre eso, pero sí en una ciudad de Chile, no en Santiago ni tampoco en Valparaíso. Hay otra ciudad donde se presentó, el nombre no lo tengo ahorita a la mano, pero sí hubo una especie de crítica de las damas católicas frente a la llegada de Sara Bernard, aunque luego cuando llegó no hubo ninguna crítica, ¿no? Bueno, respecto a lo que dice la señora, bueno, efectivamente, o sea, yo no estoy en contra que la gente ostente, ¿no? O sea, bueno, sí, o en general del caballero también que decían, ¿no? O sea, a la ópera uno va también, obviamente, con sus mejores ropas, ¿no? El punto un poco que yo voy también es que de repente muchas de esas familias de supuestas clases altas en realidad eran ya venidas a menos después de la guerra, ¿no? A ese punto, ¿no? Y era como una manera de no tener el dinero que habían tenido antes y reafirmar el antiguo estatus que habían tenido, inclusive hasta de repente pidiéndose plata prestada o de alguna manera sacando dinero con tal de asistir a la llegada de Sara Bernard. Les cuento algunos casos para la ópera, ¿no? En la ópera yo leí algunos comentarios que es un poquito ya posterior, para 1920, en el cual se señala de manera irónica que algunas familias de clases altas venidas a menos hipotecaban algunas tierras que tenían en el interior del país para tener dinero para alquilar un palco nada más, y para con eso ostentar que estaban siguiendo manteniendo el estatus que tenían siempre, ¿no? Entonces, en ese punto hoy era como una manera, era como si no ibas, alquilabas un palco, no estabas en palco, simplemente caías a nivel de las amistades, ¿no? Algo así. Ahora, ¿qué cosa motivó a Sara Bernard a venir a Lima más allá de lo económico? Bueno, quizás falta un poquito más relacionar a eso, pero aparte de lo económico, obviamente el Perú y Lima tienen una tradición, obviamente, de exotismo también. Yo lo veo un poco por ese lado, ¿no? Yo lo veo más por ese lado. Ahora, de acuerdo a los comentarios que he podido ver que se hacen en Estados Unidos, bueno, eso sí lo encontraba en internet, era que Sara Bernard no se expresaba muy bien de Chile. Del Perú no tiene ningún comentario, pero de otros países sí se expresaba muy bien. El Perú no habla nada, pero sí de Chile se expresa un poquito mal, porque hubieron problemas en Chile, ¿no? Ahora, ¿qué cosa la pudo animar? Especulando un poquito, más allá de lo económico, y obviamente también hay que señalar que
de irse de Valparaíso directamente hasta Guayaquil, como que se desaprovechaba un poco la oportunidad de llegar a Lima, ¿no? O sea, al margen de lo económico, podría decirse el aspecto un poco exótico quizás que atraía el Perú, ese recuerdo también que el Perú era el antiguo centro cultural de América, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar, ¿no? De repente si hay otra hipótesis que se pueda señalar, también es bienvenida, ¿no? Y bueno, sería todo. Sí, el caso de la imagen de Ramón Castilla, en realidad, como todas imágenes, son muy diversas. Yo empezaba la exposición anterior diciendo que es posible que todavía hasta el día de hoy se pueda considerar a Ramón Castilla como el mejor presidente que haya tenido el Perú, aun cuando hay otras competencias por ahí, ¿no? Y es que esa imagen todavía se mantiene ahora, pero también ha habido una crítica muy grande, no solamente en tiempos de Ramón Castilla, sino después. O sea, el mito se crea en contra de otras opiniones, definitivamente. Pero ahora, ¿qué pasa después del año 50, de los años 50, el centenario de la llamada Revolución Liberal encabezada por Ramón Castilla? Lo cual es falso además también, ¿no? Pero ¿qué pasa después del centenario? Es que el Perú está cambiando y la gente está buscando una nueva versión de la historia. La gente no se traga, otra vez uso ese término coloquial, no acepta el mito o sea, la historia peruana oligárquica, la historia peruana tradicional, conservadora, de los hombres héroes, guerras, batallas, donde todos los presidentes son héroes. Bueno, hasta ahora la tenemos también, ¿no? Pero ya no acepta eso, porque el Perú está cambiando, el Perú es un nuevo Perú, es un Perú de sectores más bien bajos emergentes, empieza a hacerlo. Y en los años 70 con mayor razón todavía, ¿no? Cuando el profesor Bonilla escribe ese texto, ya en círculos académicos, no se tiene a Ramón Castilla como ese gran presidente, para empezar, ¿no? Y sobre todo la historia crítica, el pensamiento crítico historiográfico peruano no tiene a Ramón Castilla como eso, y es un profesor de aula, de colegio, que ya no acepta eso. ¿Por qué? Porque entiende que Ramón Castilla, o sea, no acepta esa idea, por ejemplo, de que Ramón Castilla liberó a los esclavos cuando en realidad tuvo todo un primer gobierno para hacerlo y no tocó ese tema, pero además hasta profundizó la esclavitud, el mismo Castilla, ¿no? O sea que hay una versión crítica, bastante crítica sobre Castilla, y después de los años 70 ha de seguir esto hasta el día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que creo que la historiografía está haciendo muy bien al no tener esos paradigmas, esa gente que es intocable, esa gente que en la práctica vive un poco más allá de lo terrenal, ¿no? ¿Me permiten hacer una indicación para el caso de David? Y es que yo me preguntaría... Bueno, Lima era una parada definitivamente imprescindible desde el sur, ¿no? Si va a ir a Guayaquil, de todas maneras, que Guayaquil está en progreso, con mucho dinero en ese momento, desde el sur necesariamente tiene que pasar por Lima y se queda. Mi pregunta para reflexión es ¿por qué más bien en Chile sí se queda en 2, 3 sitios? Y en el Perú solamente en uno. Es decir, habría que preguntarse por qué, por lo menos no en Arequipa o sobre todo en Trujillo, que es costeña, ¿no? O sea, esa es la idea. Ayuda un poquito a reflexionar sobre el tema. Ahora, un poco lo que yo podría adelantar respecto a eso, pero es una muy buena pregunta. Primero había que ver que Chile, a diferencia del Perú en aquella época, venía de ganar la Guerra del Pacífico, tenía un mayor impulso económico, obviamente, que el Perú, a diferencia del Perú, obviamente, ¿no?
Ahora, Valparaíso obviamente es un puerto, ¿no? Y Lima también es un puerto, son paradas obligadas. La otra ciudad, no es Arica, pasó también inclusive por Iquique, si no me equivoco, y también luego fue Santiago. Llegar a Santiago en realidad, según se cuenta, fue bastante dificultoso y no le agradó mucho a Sarah Bernhardt, inclusive, quería hacer otro tipo de ruta. Entonces yo imagino también que es porque, ¿a qué otra ciudad podían ir? Quizás Trujillo, como ocurrió de repente en 1920 con la llegada de compañías de ópera bastante conocidas, que siempre el circuito era Lima, Trujillo, y luego se pasaban a Arequipa un poco posteriormente, ¿no? Yo imagino también que en aquella época, los medios de comunicación tampoco estaban desarrollados y básicamente el circuito tenía que ser portuario, ¿no? Fundamentalmente, cerca al mar. Ese es un punto. Claro, Santiago no lo era, pero en el sentido de que Sarah Bernhardt se dice que no quería, en realidad, lo que he leído, no quería mucho ir a Santiago y que el viaje fue muy dificultoso, justamente por eso. O sea, lo habrá hecho porque es la capital de Chile. Pero sí, claro, pero si por ella me parece, no hubiera podido llegar. Claro. Entonces, eso es lo que podría decirle. Pero de todas maneras, obviamente, habría que profundizar un poquito más. Gracias a los dos panelistas y gracias a ustedes. Continuamos con la última actividad del evento. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas.